Mi novia falsificó documentos de matrimonio nuestros para quedarse con todos mis bienes, pero cometió el error de que el abogado a quien se los pidió era mi amigo, y él me pasó toda la información para ganar el caso. Cuando conocí a Laura, todo parecía sacado de un cuento de hadas. Era inteligente, carismática y con una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación. Desde el primer momento, sentí que era diferente a las demás personas que había conocido. Me atrapó con su dulzura y su forma de hablar, como si toda la vida tuviera una solución fácil y los problemas fueran solo pequeños desafíos. Nuestra relación avanzó rápido. Apenas unos meses después de comenzar a salir, ya hablábamos de mudarnos juntos. Yo tenía una buena situación económica gracias a mi negocio, y ella parecía estar igualmente estable en su empleo. No había signos de problemas financieros ni de interés oculto. Me sentía afortunado de haber encontrado a alguien con quien compartir mi vida. Cada día con ella era perfecto. Me preparaba el desayuno, me dejaba notas cariñosas en la oficina y siempre encontraba una manera de hacerme sentir especial. Me escuchaba atentamente cuando hablaba de mis proyectos y me apoyaba en cada decisión que tomaba. Poco a poco, fui confiando en ella más que en nadie. Laura se había convertido en mi apoyo incondicional, en mi confidente y en mi mejor amiga. Nuestros amigos nos veían como la pareja ideal. En las reuniones, todos decían que teníamos una química envidiable y que era evidente que íbamos en serio. En más de una ocasión, alguien bromeó sobre cómo nos casaríamos pronto. Yo reía, sin saber que esa broma se convertiría en una trampa que casi arruinaría mi vida. La convivencia con Laura era cómoda. Ella se encargaba de las pequeñas cosas de la casa, como la decoración y la organización de eventos con amigos, mientras yo me concentraba en mi trabajo. Todo parecía equilibrado y estable, sin sospechas de lo que realmente se cocinaba a mis espaldas. Había pequeños detalles que, en retrospectiva, debieron haberme hecho dudar. A veces hacía preguntas extrañas sobre mis propiedades y cuentas bancarias, aunque siempre lo justificaba diciendo que era simple curiosidad. Otras veces, insistía en acompañarme a reuniones con mi abogado, con la excusa de estar informada sobre cualquier decisión importante en nuestra vida juntos. Yo, cegado por el amor y la confianza, nunca dudé de sus intenciones. Nunca imaginé que la mujer con la que compartía mis días estuviera planeando algo tan retorcido. Fue en una de nuestras cenas habituales, cuando Laura sacó a colación el tema del matrimonio. No de una manera directa, sino de forma sutil, como quien deja caer una idea para ver cómo reacciona el otro. ¿Te has imaginado cómo sería nuestra boda?, preguntó, con una sonrisa dulce. Me reí y le respondí que aún no había pensado en ello. No porque no la quisiera, sino porque creía que era algo que vendría naturalmente con el tiempo. Laura no pareció molesta por mi respuesta, pero después de esa conversación, comencé a notar que traía el tema con más frecuencia. Empezó a hablar sobre anillos, sobre destinos para una luna de miel, incluso mencionó lo bonito que sería comprar una casa juntos. Cada vez que tocaba el tema, lo hacía de una forma casual, como si no fuera importante, pero su insistencia creció con los meses. Si en un inicio hablaba de matrimonio con una sonrisa casual, ahora parecía más seria, como si ya estuviera planeando algo en su mente. Recuerdo claramente una conversación en particular, una noche en la que hablábamos sobre el futuro. Le dije que quería seguir creciendo profesionalmente antes de pensar en el matrimonio. Su expresión cambió levemente, pero no lo suficiente como para que me diera cuenta en ese momento. Solo ahora, al recordar ese momento, veo que su mirada no era de decepción, sino de cálculo. Como si ya estuviera pensando en otra solución. Lo que yo pensaba que era simple entusiasmo por el futuro, en realidad era el comienzo de un plan calculado con frialdad. Laura no solo quería casarse conmigo, quería asegurar su futuro a cualquier costo. Y yo, sin darme cuenta, le había dado las llaves de todo lo que tenía. Los primeros meses con Laura fueron maravillosos, pero poco a poco empecé a notar cambios en su actitud. Eran pequeños detalles que, en su momento, no parecieron importantes, pero que con el tiempo se convirtieron en piezas de un rompecabezas inquietante. Al principio, eran simples evasivas. Siempre había sido cariñosa y atenta, pero de un día para otro, comenzó a actuar de manera extraña. A veces, cuando le preguntaba sobre su día, me respondía con frases vagas, como si estuviera escondiendo algo. Cuando recibía llamadas, se alejaba para contestar y, cuando volvía, su expresión era distinta. Noté que empezó a salir con más frecuencia, pero siempre tenía una excusa. Voy a ver a una amiga, tengo que hacer unas compras, o voy a visitar a mi familia. No había razón para dudar de ella,
pero mi intuición me decía que algo no estaba bien. Una noche, mientras cenábamos, su celular sonó. Vi cómo su rostro cambiaba al ver el nombre en la pantalla. Se levantó rápidamente de la mesa y fue al balcón para contestar. Desde donde estaba, no podía escuchar lo que decía, pero su lenguaje corporal revelaba que la conversación era tensa. Cuando regresó, intentó actuar con normalidad, pero podía ver el nerviosismo en sus ojos. ¿Todo bien?, pregunté, tratando de ocultar mis sospechas. Sí, solo era una amiga con problemas, respondió rápidamente. Algo en su tono me indicó que no me estaba diciendo la verdad. Los días pasaron y mis sospechas solo aumentaron. Un día, al llegar temprano a casa, la encontré revisando algunos documentos en mi oficina. Al verme, se sobresaltó y trató de disimular. Estaba buscando un bolígrafo, dijo con una sonrisa nerviosa. No insistí, pero desde ese momento decidí estar más atento. Con el tiempo, me di cuenta de que mostraba un interés inusual en mis finanzas. Me hacía preguntas específicas sobre mis cuentas, inversiones y propiedades. Al principio, pensé que solo era curiosidad, pero pronto comprendí que estaba investigando más de lo necesario. Decidí hacer una prueba. Un día, mientras hablábamos, mencioné que pensaba transferir una gran suma de dinero a una cuenta diferente. Observé su reacción de reojo. Sus ojos se abrieron levemente, y aunque intentó disimular, noté su interés inmediato. ¿Y por qué harías eso?, preguntó casualmente, pero su voz tenía un matiz de preocupación. Solo por seguridad, respondí, sin entrar en detalles. Esa misma noche, mientras ella dormía, decidí revisar su celular. Nunca había invadido su privacidad, pero esta vez sentí que debía hacerlo. No encontré nada sospechoso en sus mensajes, pero sí noté que había eliminado muchas conversaciones recientes. Los días siguientes fueron más inquietantes. Me di cuenta de que Laura revisaba constantemente los movimientos de mi cuenta bancaria, y un día, encontré una carpeta con documentos legales entre sus cosas. Fingí no haberla visto, pero a partir de ese momento, supe que algo se estaba gestando a mis espaldas. A pesar de mi inquietud, decidí esperar y ver hasta dónde llegaría con su farsa. Su comportamiento se volvió más calculador, con preguntas cada vez más directas sobre mis bienes y patrimonios. Ya no se trataba de simple curiosidad, sino de un interés evidente. Entonces, un día, la escuché hablar por teléfono en voz baja. Me acerqué lo suficiente como para captar algunas palabras clave: documentos, firmas, notario. Mi corazón se aceleró. No cabía duda, Laura estaba planeando algo grande. Fue entonces cuando comprendí que Laura escondía algo muy peligroso. Y yo estaba decidido a descubrir qué era antes de que fuera demasiado tarde. Los días pasaron y mis sospechas sobre Laura se volvieron cada vez más intensas. Su comportamiento evasivo, sus llamadas misteriosas y su interés repentino por mis bienes eran signos que ya no podía ignorar. Pero lo que descubrí después superó cualquier cosa que hubiera imaginado. Una tarde, Laura salió temprano de casa diciendo que iba a encontrarse con una amiga. Decidí seguirla discretamente, sintiendo que estaba a punto de descubrir la verdad. La vi entrar en una notaria, un lugar donde solo se hacen trámites legales importantes. Mi corazón se aceleró. Algo me decía que lo que estaba haciendo no era nada bueno. Decidí esperar cerca de la entrada. Cuando salió, iba acompañada de un hombre mayor, vestido con un traje elegante y portafolios en mano. Se despidieron con un apretón de manos y pude escuchar un fragmento de su conversación. Estará listo en unos días. Solo falta la firma final. Laura sonrió y asintió. Perfecto, quiero que todo quede bien hecho. Mi estómago se revolvió. Sin que ella lo supiera, estaba a punto de descubrir su traición. Al día siguiente, contacté a un amigo abogado y le pedí ayuda para investigar en la notaria. Lo que descubrió fue escalofriante. Laura había falsificado documentos que la acreditaban como mi esposa legalmente. Con esos documentos, podría reclamar la mitad de mi patrimonio sin necesidad de que yo firmara nada. No podía creerlo. La mujer con la que compartía mi vida, aquella en quien confiaba plenamente, había ideado un plan frío y calculador para quedarse con mi dinero. Pero lo peor de todo es que ella pensaba que no me daría cuenta. Esa noche, Laura actuó como si nada pasara. Me abrazó, me besó y me dijo lo mucho que me quería. Yo, por mi parte, fingí no saber nada, pero mi mente ya estaba maquinando un plan para desenmascararla. No podía precipitarme. Sabía que si la confrontaba sin pruebas suficientes, podría manipular la situación a su favor.
Decidí seguirle el juego por unos días más, observándola con mayor atención. Su actitud despreocupada me demostraba que estaba completamente segura de que su plan funcionaría. En los días siguientes, mi amigo abogado consiguió copias de los documentos falsificados. Mi firma estaba en ellos, pero sabía perfectamente que nunca los había firmado. Fue entonces cuando comprendí la magnitud de la estafa. Laura había falsificado mi firma con una precisión inquietante. Esto ya no solo era una traición, sino un crimen. Cada conversación con ella me resultaba más difícil. Me esforzaba por aparentar tranquilidad, pero por dentro estaba lleno de rabia. Pensaba en todas las veces que le había confiado mis planes, mis sueños, y cómo ella había usado todo eso en mi contra. Una noche, mientras cenábamos, Laura mencionó con naturalidad que debíamos hablar sobre el futuro, sobre formalizar nuestra relación. No pude evitar sentir náuseas. Sabía que para ella no era amor, sino una estrategia para reforzar su mentira. ¿Cómo ves si vamos a una notaria y adelantamos el proceso?, sugirió con su sonrisa encantadora. Respiré profundo y fingí dudar. No estoy seguro, Laura. Es algo importante. Por supuesto, pero es un paso que inevitablemente daremos, ¿no?, insistió, sin saber que yo ya conocía su juego. Fue en ese momento cuando decidí que era hora de actuar. No podía permitir que avanzara más con su plan. Pero antes de hacerlo, necesitaba un último movimiento, ver hasta dónde era capaz de llegar con su engaño. Sabía que no podía acusarla sin pruebas sólidas. Necesitaba reunir toda la información posible y, sobre todo, encontrar el punto débil en su plan. Y pronto descubriría que, por un golpe del destino, Laura había cometido un error que le costaría caro. Laura estaba tan confiada en su plan que no se percató de que el destino estaba a punto de jugar en su contra. Mientras seguía con su rutina de engaños y manipulaciones, ella misma cometía errores que poco a poco la llevarían a su caída. Lo que ella no sabía era que el abogado al que acudió para afianzar su plan era uno de mis amigos más cercanos, Diego. No había forma de que Laura conociera esa conexión, ya que Diego y yo siempre manteníamos nuestra relación a nivel profesional fuera del entorno social en el que ella se movía. Todo se reveló cuando Diego me llamó de inmediato tras recibir su petición. «Hermano, tenemos que hablar», dijo con un tono serio al teléfono. «Acabo de recibir una solicitud para certificar un matrimonio tuyo, y tú ni siquiera estás casado». Mi sangre se heló. Aunque ya sospechaba que Laura tramaba algo grande, escuchar de boca de mi amigo que había presentado documentos legales con mi nombre me confirmó todo. Su plan era real y estaba en marcha. Nos encontramos en su oficina esa misma tarde. Diego me mostró los documentos y no había duda, las firmas falsificadas, las fechas inventadas, incluso los testigos que ni siquiera existían. Era una obra maestra de falsificación, pero también una prueba irrefutable de fraude. «Tienes que moverte rápido», me advirtió Diego. «Si logra registrar esto, podría complicarte la vida durante años». Respiré profundo. No podía perder la calma. Necesitaba jugar bien mis cartas. «Tengo que seguirle el juego un poco más», le dije. «Quiero ver hasta dónde es capaz de llegar». Diego accedió a ayudarme. Sabía que la ley estaba de mi lado, pero también entendía la importancia de exponerla con pruebas sólidas. En los días siguientes, Laura seguía actuando con total normalidad. Hablaba del futuro juntos, mencionaba con más insistencia temas de bienes y hasta sugirió que podríamos abrir una cuenta bancaria compartida. «Sería lo mejor, así no tenemos que preocuparnos por los detalles financieros», dijo con su sonrisa encantadora. Asentí, fingiendo interés. En mi interior, cada palabra suya solo reforzaba la traición. Para confirmar sus intenciones, le dije que había decidido transferir parte de mi patrimonio a una cuenta internacional. Su reacción fue inmediata. Aunque intentó disimular, pude notar el nerviosismo en su mirada. Esa noche, la vi enviar varios mensajes, probablemente a alguien que la estaba asesorando en su fraude. Luego, con la ayuda de Diego, colocamos una trampa, hicimos una modificación en mis documentos oficiales para ver si Laura intentaba usarlos sin mi consentimiento. Y, efectivamente, intentó registrar los documentos falsificados con los datos antiguos, lo que la delató por completo. Cuando Diego me confirmó la noticia, supe que era momento de actuar. Ya tenía todas las pruebas necesarias para derrumbar su mentira y llevarla ante la justicia. Esa noche, me senté con Laura en la sala. Ella sonreía como siempre, confiada en que su plan estaba a punto de concretarse. «He estado pensando en lo que dijiste sobre el futuro», comencé,
con voz tranquila. Creo que es hora de tomar decisiones importantes. Ella se inclinó hacia mí, emocionada. Eso es maravilloso. Sabía que eventualmente verías lo importante que es para nosotros planificar bien. Respiré hondo y la miré directamente a los ojos. Sí, y por eso he decidido revisar todos nuestros documentos juntos. No quiero que haya ninguna duda legal entre nosotros. Vi cómo su rostro se tensaba por una fracción de segundo antes de recuperar su sonrisa. Claro, eso es una buena idea, dijo, aunque su voz sonaba menos segura. Ella no sabía que la trampa ya estaba cerrada y que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Con todas las pruebas en mi poder, era el momento de cerrar la trampa sobre Laura. Sabía que no podía actuar con prisa, tenía que ser calculador y meticuloso. Con la ayuda de Diego, elaboramos un plan para exponer su fraude de manera irrefutable y asegurarme de que no tuviera salida legal. El primer paso fue recopilar más evidencia. Diego logró obtener copias certificadas de los documentos falsificados y reunir testimonios de empleados de la notaria que podrían confirmar que Laura había acudido sin mi consentimiento. Además, conseguimos grabaciones de las llamadas que ella había hecho para consultar sobre la legalización de los documentos. Todo apuntaba a que su plan estaba bien elaborado, pero no lo suficiente para evitar ser descubierta. Mientras tanto, yo seguía fingiendo normalidad en casa. Laura creía que todo marchaba según su plan y que pronto podría reclamar mi patrimonio como suyo. Sin embargo, había comenzado a notar que se mostraba ansiosa. Quizás intuía que algo no iba del todo bien, pero su avaricia le impedía ver la verdad. Para dar el golpe final, Diego y yo organizamos un encuentro en su oficina. Le dije a Laura que necesitaba que me acompañara a revisar unos documentos relacionados con una inversión. Ella, sin sospechar nada, aceptó de inmediato, probablemente creyendo que le estaba facilitando su plan. Cuando llegamos a la oficina de Diego, todo estaba preparado. En la sala de conferencias, estaban los documentos fraudulentos, las pruebas de falsificación y un notario listo para verificar la autenticidad de los papeles. Laura, necesito que aclaremos algo antes de seguir adelante con nuestra relación, le dije, observándola detenidamente. Ella frunció el ceño, intentando mantener la calma. ¿De qué hablas, amor?, preguntó con una sonrisa nerviosa. Deslicé los documentos sobre la mesa y los señalé. Estos documentos. Firmas falsificadas, testigos inexistentes y una solicitud fraudulenta para validar un matrimonio que nunca ocurrió. Explícame esto, Laura. Su rostro perdió todo color. Miró los documentos y luego a Diego, quien se mantenía impasible, esperando su reacción. Yo. No sé qué es esto. Debe haber un error, balbuceó, pero su voz temblorosa la delataba. No hay ningún error, intervino Diego. Todos estos papeles han sido verificados y cotejados con registros legales. Es fraude, Laura. El silencio en la habitación era abrumador. Laura se levantó de su asiento y trató de tomar mi mano. Por favor, amor, esto es un malentendido. Alguien debe haber hecho esto sin que yo lo supiera. Me aparté, sintiendo repulsión ante su hipocresía. No finjas más. Sabes bien lo que hiciste y ahora vas a enfrentar las consecuencias. Con toda la evidencia en su contra, Laura no tenía escapatoria. Intentó defenderse, pero cada intento era refutado con pruebas. Finalmente, Diego le entregó una notificación legal. Laura, en este momento está siendo acusada formalmente de falsificación de documentos y fraude. Cualquier intento de seguir adelante con este plan solo agravará tu situación legal. Laura se quedó en silencio, con los ojos llenos de pánico. Sabía que había perdido. Tienes dos opciones, continué. Puedes confesar y cooperar, lo que podría reducir tu sentencia, o podemos llevar esto a un juicio donde todas estas pruebas serán usadas en tu contra. Ella miró los documentos, luego a Diego y finalmente a mí. Sabía que estaba acorralada. Finalmente, bajó la cabeza y murmuró. Está bien. Confesó. Sabía que esto aún no había terminado, pero al menos, había logrado lo que quería, desenmascararla y evitar que se saliera con la suya. Ahora, el siguiente paso era llevarla ante la justicia. A medida que procesaba todo lo sucedido, me di cuenta de lo cerca que estuve de perderlo todo. No solo mi patrimonio, sino también mi tranquilidad. Laura intentó jugar con mi confianza, pero su avaricia la llevó a cometer errores. El sentimiento de traición era amargo, pero al menos ahora tenía el control de la situación. Miré a Diego y asentí. Que empiece el proceso legal.
Laura creía que todo seguía su curso, que su plan estaba funcionando a la perfección y que pronto se quedaría con todo mi patrimonio. Pero lo que ella no sabía era que yo ya estaba 2 pasos adelante, observándola cuidadosamente y esperando el momento adecuado para actuar. Desde el día en que confesó en la oficina de Diego, su actitud cambió. Se mostraba nerviosa, pero intentaba ocultarlo con sonrisas y palabras dulces. Aún pensaba que podía manipularme, que podría convencerme de darle otra oportunidad. Me enviaba mensajes largos donde aseguraba que todo había sido un malentendido, que lo había hecho por amor y miedo a perderme. Pero yo ya no caía en su juego. Una noche, mientras cenábamos en casa por última vez, decidí seguir con la farsa. La dejé hablar, escuchar sus excusas y sus promesas vacías. Quise ver hasta dónde llegaría. Lo hice porque te amo, dijo, tomándome de la mano. Tenía miedo de que me dejaras y tomé una mala decisión. Respiré hondo, fingiendo duda. Laura, quiero creerte, pero todo esto es demasiado grande. Necesito pruebas de que no intentabas engañarme. Su rostro se tensó por un instante, pero rápidamente recuperó su compostura. Sabía que la estaba poniendo a prueba. Esa misma noche, decidí revisar su computadora. Con ayuda de Diego, habíamos conseguido acceso a su historial de correos y mensajes eliminados. Y lo que encontramos fue demoledor. Había correos con un contacto legal donde discutía los detalles de su falso matrimonio y cómo podría garantizar que yo no descubriera la verdad hasta que fuera demasiado tarde. También había mensajes con un supuesto asesor financiero, preguntando sobre cómo transferir grandes sumas de dinero sin dejar rastro. Tenía todas las pruebas necesarias. A la mañana siguiente, le pedí que nos encontráramos en la oficina de Diego una vez más. Le dije que quería intentar arreglar las cosas y que quería hablar sobre el futuro. Cuando llegó, la estaban esperando Diego, el notario y un agente legal. Laura, dije con frialdad, ¿quieres decirme una vez más que todo esto fue un malentendido? Levanté un sobre con todas las pruebas que había reunido. Correos, capturas de pantalla, registros de llamadas. Su expresión cambió de inmediato. Pasó del intento de manipulación a una mueca de desesperación. Esto no prueba nada, murmuró, pero su voz ya no tenía la seguridad de antes. Diego interrumpió. Prueba suficiente como para llevar este caso a un juicio donde podrías pasar años en prisión. Esto no es solo fraude, Laura. Intentaste robar legalmente un patrimonio con documentos falsificados. Es un crimen grave. Laura se puso de pie, nerviosa, mirando la puerta como si quisiera huir. Pero sabía que no podía escapar de esto. La había dejado sin opciones. Podrías enfrentar cárcel, embargos y una demanda penal, agregué. Pero si decides confesar y cooperar, las consecuencias podrían ser menos severas. Se quedó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez sabía que no lograría manipularme con su actuación. Bajó la cabeza y, finalmente, susurró. Dígame qué tengo que hacer. Sabía que esto no había terminado, pero al menos ya no había vuelta atrás. La había desenmascarado por completo y, ahora, el siguiente paso sería verla enfrentar la justicia. Mientras Laura firmaba los documentos de su confesión ante Diego, su expresión era una mezcla de derrota y rabia contenida. Sabía que ya no podía hacer nada. Por primera vez, la vi sin su máscara de dulzura y encanto. No era la mujer que creí conocer, sino una persona dispuesta a traicionar a quien fuera por su propio beneficio. Al salir de la oficina, respiré profundo. Me había librado de una amenaza silenciosa que pudo haber destruido mi vida. Ahora solo quedaba el siguiente paso, hacer que pagara por todo el daño que había intentado causarme. El día del juicio llegó más rápido de lo que imaginé. A pesar de todas las pruebas que teníamos en su contra, Laura seguía aferrada a la esperanza de salir bien librada. En la sala del tribunal, su expresión era una mezcla de miedo y arrogancia, como si aún creyera que podría manipular la situación a su favor. Diego y yo habíamos preparado el caso meticulosamente. Todas las pruebas estaban organizadas, los documentos falsificados, los correos y mensajes incriminatorios, los testimonios de testigos clave. El juez, un hombre de semblante serio, comenzó la audiencia y las formalidades iniciales se llevaron a cabo rápidamente. Cuando llegó el momento de presentar las pruebas, Laura intentó interrumpir con excusas. Todo esto es un error, dijo con voz temblorosa. Yo nunca quise hacerle daño, fue un malentendido. El juez la miró con frialdad. Las pruebas indican lo contrario, señorita Laura. Si quiere defenderse,
Este es el momento. Su abogado intentó argumentar que no había una intención criminal, que Laura solo quería proteger la relación y que, en su desesperación, cometió un error. Pero cuando Diego expuso las pruebas una por una, quedó claro que su plan había sido premeditado y calculado desde el principio. Las capturas de pantalla de los correos y mensajes demostraban que Laura había planeado todo con meses de antelación. El testimonio del notario a quien había acudido, sin mi consentimiento, fue demoledor. Y cuando se presentaron las pruebas forenses que demostraban la falsificación de mi firma, Laura bajó la cabeza. Ya no tenía escapatoria. El fiscal tomó la palabra. Señor juez, lo que tenemos aquí no es un simple malentendido. Es un fraude orquestado con el propósito de apropiarse de bienes ajenos mediante engaño y falsificación de documentos. Solicitamos la pena máxima para la acusada. Laura me miró en ese momento. Sus ojos ya no mostraban ni desafío ni manipulación, sino puro terror. Sabía que había perdido. El juez, tras escuchar todas las pruebas y argumentos, anunció que daría su veredicto en los próximos días. Antes de cerrar la audiencia, la mirada de Laura cambió. Pasó de la desesperación a la furia. Me di cuenta de que en su mente no aceptaba la derrota. Susurró algo a su abogado, quien negó con la cabeza. Intentar defenderla en ese punto era una batalla perdida. Cuando la audiencia terminó, Laura fue escoltada fuera del tribunal. No hubo palabras entre nosotros. Ya no había nada más que decir. Mientras la veía alejarse, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había sido parte de mi vida, alguien en quien confié, pero también alguien que había intentado destruirme por ambición. Me reuní con Diego fuera del tribunal. «Has hecho lo correcto», me dijo. «Ahora solo queda esperar la sentencia». Asentí, sabiendo que la justicia estaba por llegar. No había sido fácil, pero estaba listo para cerrar ese capítulo de mi vida y seguir adelante. El día del veredicto llegó y la tensión en la sala era palpable. Laura, quien antes se mostraba desafiante, ahora estaba abatida. Su rostro reflejaba la desesperación de alguien que ya no tenía salida. Se sentó en el banquillo de los acusados, con las manos entrelazadas, evitando mirarme. El juez entró y la sala se puso de pie. Después de repasar los cargos y la evidencia presentada, tomó la palabra. Tras analizar todas las pruebas y testimonios, queda demostrado que la acusada incurrió en falsificación de documentos y fraude con intención de apropiación indebida de bienes. Laura cerró los ojos por un momento, como si intentara procesar lo inevitable. Por lo tanto, continuó el juez, la corte la declara culpable. Un murmullo recorrió la sala. Yo sentí un nudo en el estómago. No era alegría, sino alivio. Había sido un proceso largo, pero la verdad finalmente se había impuesto. El abogado de Laura se levantó e intentó apelar por una reducción de la pena, alegando que su clienta estaba arrepentida y que no tenía antecedentes penales. Pero el juez fue contundente. El nivel de premeditación en este caso impide considerar una sentencia mínima. La falsificación y el engaño deliberado para beneficio personal no pueden pasarse por alto. Laura rompió en llanto. Por primera vez en todo el proceso, no hubo fingimientos ni manipulaciones. Era la expresión genuina de alguien que comprendía que su juego había terminado. Antes de que se la llevaran, giró hacia mí. Sus labios temblaban y sus ojos reflejaban algo que parecía ser arrepentimiento. «Lo siento», susurró. Pero ya era demasiado tarde para disculpas. Cuando todo terminó, Diego se acercó y me dio una palmada en el hombro. «Se acabó», dijo. Asentí. No sentía felicidad, pero sí tranquilidad. Finalmente podía dejar este capítulo atrás y enfocarme en el futuro. Afuera del tribunal, los reporteros esperaban ansiosos. Algunos intentaron acercarse para hacer preguntas, pero Diego me guió fuera de allí sin responder. No quería revivir lo ocurrido una y otra vez en los medios. La historia ya había terminado. Unos días después, recibí una llamada del abogado de Laura. Intentaba llegar a un acuerdo para reducir su condena, pero rechacé cualquier trato. Ella había tomado sus decisiones y ahora debía afrontarlas. No había vuelta atrás. El proceso legal había sido agotador, pero al final, la justicia prevaleció. Me senté en mi sala, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Aunque la traición había sido dolorosa, también me había enseñado una lección valiosa: la confianza no se da a cualquiera, y la verdad siempre sale a la luz. El juicio había terminado, y con él, la incertidumbre que me había perseguido por meses.
Laura había sido condenada por sus actos, y aunque no podía recuperar el tiempo perdido ni borrar la traición, al menos sabía que la justicia se había impuesto. En los días siguientes, los medios de comunicación difundieron la noticia. Mi historia se convirtió en un caso mediático, con titulares que narraban el fraude y la falsificación de documentos. Algunos me llamaban víctima, otros simplemente veían el caso como un escándalo más. Pero para mí, solo era el cierre de un capítulo doloroso. Recuperar mi tranquilidad no fue inmediato. Me costó tiempo dejar de mirar por encima del hombro, esperando otra mentira, otro engaño. Pero con el apoyo de Diego y mi familia, poco a poco volví a sentirme libre. Ya no había miedo ni sospechas, solo la certeza de que había hecho lo correcto. Laura, por su parte, enfrentó las consecuencias de sus acciones. Su condena incluyó prisión y una restitución económica por los daños y perjuicios que había causado. Intentó apelar, intentó culpar a otros, pero nada funcionó. Al final, se quedó sola, sin recursos, sin aliados. Había apostado todo a una mentira y la mentira la destruyó. A medida que pasaban los días, recibí llamadas de conocidos y mensajes de apoyo de personas que se enteraron de la historia. Algunos me preguntaban si me sentía satisfecho, si sentía que la justicia había sido suficiente. Yo solo podía responder que lo único que quería era pasar página y seguir adelante. Hubo un momento en el que me pregunté si algún día podría perdonarla. No por ella, sino por mí, por liberarme del resentimiento. Pero comprendí que el perdón no significa olvido, sino aprendizaje. Y yo había aprendido más de lo que alguna vez imaginé. Había aprendido que no todo el mundo es quien dice ser, que la confianza no se da a cualquiera y que la avaricia puede convertir a alguien en su peor versión. El día en que Laura fue trasladada a la prisión, decidí no asistir. No quería verla más, no quería recordar el dolor que me había causado. Prefería quedarme con la certeza de que ya no podía hacerme daño, que su plan había fracasado y que yo había salido adelante sin necesidad de venganza, solo con la verdad y la justicia de mi lado. Poco a poco, retomé mi rutina, reconstruyendo mi vida con nuevas metas y prioridades. Diego y yo celebramos el cierre de esta etapa con una cena tranquila, donde finalmente nos permitimos reír sin la carga de la tensión del juicio. Durante la conversación, entendí que el mayor triunfo no fue haber ganado el caso, sino haber recuperado mi paz. En una de esas noches de reflexión, me permití escribir sobre todo lo que había vivido. No para revivir el dolor, sino para recordar la lección aprendida. Lo que Laura hizo me había marcado, pero también me había fortalecido. Finalmente, con mi vida de vuelta en mis manos, decidí enfocarme en lo importante, en mis sueños, en las personas que realmente me querían, en seguir adelante sin mirar atrás. La justicia se había servido, y con ella, había encontrado mi propia paz. Dejé de pensar en Laura y en todo lo que ocurrió. Sabía que siempre sería parte de mi historia, pero no dejaría que definiera mi futuro. Esa noche, miré el cielo estrellado y respiré profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía dormir tranquilo. Había llegado el momento de escribir un nuevo capítulo en mi vida, uno donde la confianza y la tranquilidad fueran mis verdaderos aliados. El tiempo pasó y con él, la tormenta de emociones que había traído todo este proceso. Aprendí a dejar ir el dolor, a soltar el rencor y a enfocarme en lo que realmente importaba, mi felicidad y mi paz interior. Durante meses, reconstruí mi vida. Dejé atrás la desconfianza que Laura me había dejado y volvió a surgir en mí la esperanza de creer en las personas. Sabía que no podía vivir con miedo al engaño, pero también había aprendido a ser más cauto, a valorar más la honestidad y a rodearme solo de aquellos que realmente tenían buenas intenciones. Con el tiempo, también comprendí que los errores de otros no definían mi vida. Laura había tomado su camino y yo el mío. Ya no sentía odio ni rencor. Simplemente, ella era una parte del pasado que me había enseñado una lección invaluable. Un día, mientras caminaba por la ciudad, vi una pareja que reía junta, disfrutando de su compañía sin preocupaciones. Me detuve un momento y sonreí. Recordé lo que era amar sin miedo, sin dudas. Me di cuenta de que estaba listo para volver a intentarlo, para abrir mi corazón a nuevas oportunidades. No era la misma persona que comenzó esta historia. Había cambiado, había crecido. Ahora veía la vida con otros ojos, con una perspectiva más madura y consciente. No había sido fácil llegar hasta aquí, pero cada experiencia me había llevado a un punto en el que me sentía realmente libre. Decidí viajar, conocer nuevas personas, expandir mis horizontes. Quise llenar mi vida con momentos de felicidad genuina, sin la sombra del pasado.
Emprendí nuevos proyectos, me enfoqué en mis sueños y me permití ser feliz sin mirar atrás. La traición de Laura me había marcado, pero no me había destruido. Al contrario, me había hecho más fuerte, más sabio y más consciente de lo que realmente valía la pena en la vida. En uno de mis viajes, conocí a personas que me hicieron recordar que la vida está llena de posibilidades. No todas las experiencias son amargas, y no todas las personas buscan aprovecharse de los demás. Empecé a confiar de nuevo, con la cautela aprendida, pero sin el miedo que antes me paralizaba. Un día, sentado frente al mar, escribí en mi diario las palabras con las que quería cerrar este capítulo de mi vida: no hay traición que pueda definirte. Solo las lecciones que decides aprender de ella. Me levanté con la certeza de que lo peor había quedado atrás y que lo mejor aún estaba por venir. Con el tiempo, también me di cuenta de que el verdadero crecimiento no está solo en alejarse de quienes nos hicieron daño, sino en aprender a vivir sin ese peso. Aprendí a disfrutar de la soledad, a encontrar felicidad en pequeños momentos, a valorar cada día como una oportunidad para seguir avanzando. Conocí nuevas personas, algunas se volvieron amigos, otras simplemente dejaron enseñanzas pasajeras. Pero cada interacción fue parte de mi sanación, de mi camino hacia una vida donde yo tenía el control. Finalmente, me di cuenta de que lo más importante no era lo que había perdido, sino lo que había ganado: libertad, confianza en mí mismo y la certeza de que mi felicidad no dependía de nadie más. En una de esas tardes en las que simplemente me permitía respirar sin preocupaciones, supe que estaba en paz. No solo con lo que había vivido, sino con lo que estaba por venir. Comprendí que la vida es un libro que seguimos escribiendo, y yo tenía muchas páginas por delante. Y así, cerré el libro de ese capítulo, dispuesto a escribir nuevas historias, con nuevas personas, con nuevas oportunidades. No había sido una historia fácil, pero al final, lo más importante era que yo seguía adelante. Miré una última vez el pasado y sonreí. El futuro me esperaba, y esta vez, era completamente mío.